Miren, en España el Congreso estuvo muy activo esta mañana, ya que se llevó a cabo una vista pública con la presencia del presidente de la República, Pedro Sánchez. La oposición le dejó caer algo fuerte a Pedro Sánchez sobre sus hombros. Y vamos a ver lo que dice Abascal, que es uno de los congresistas de la oposición, a Pedro Sánchez en esta intervención en el Congreso español, en ese parlamento, que es muy activo y donde suelen darse discusiones muy fuertes, muy frontales. Vamos a ver qué fue lo que dijo el opositor español al presidente de España, Pedro Sánchez. Señorías, Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Una macrorred de corrupción política, económica y moral. Y desde hace tiempo hace uso de todas las instituciones del Estado, sin ningún tipo de límite, para eludir la acción de la justicia. En eso está verdaderamente ocupado. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas, a gente que lo ha perdido todo, a gente abandonada en el barro y en la oscuridad durante días, a gente que ha estado rescatando a sus vecinos, a veces ya cadáveres, a gente que se comportó de manera heroica. A esa gente, solo porque no soportaron la chulería de Sánchez al pasearse por allí, les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, si la primera orden personalísima de envío de policías que dio Pedro Sánchez fue para enviar policías a detener a la gente. ¿Qué crueldad es necesaria para eso? ¿Cómo es posible llegar a ese extremo? Pues es posible porque Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Como él decía, pero está profundamente enamorado de sí mismo, enamorado de su persona, hasta límites enfermizos que se atreve a exigir aplausos a sus propias víctimas. Y sin duda esa pasión le da una fuerza considerable para resistir. Pero créanme, ese amor desmedido por uno mismo solo lleva al desengaño y, en última instancia, a lo único a lo que él teme, el ridículo. Desde luego, yo puedo anunciar que cuando dependa de Vox, todas las víctimas de Sánchez, que ahora son perseguidas y detenidas, serán resarcidas e indultadas si es necesario. Bueno, muy fuertes las acusaciones. Habla de una macro mafia a nivel estatal y dice que Pedro Sánchez está de alguna manera enamorado, o sea, es un megalómano de sí mismo, que estaría de alguna forma hasta creyéndose cosas que según él no son ciertas. En los últimos días ha estado muy certero con ellos, muy directo, ¿tú te das cuenta? Muy claro. El debate ha sido muy fuerte. Esto a raíz del asunto de la primera dama, de la señora Begoña, y de todos sus problemas con la justicia, que al parecer cada día se complican más en la medida que se desarrolla. Y ellos entienden que Pedro Sánchez ha evitado que el trabajo de la justicia sea el que debe ser en esta coyuntura. Vamos a ver ahora a Pedro Sánchez responder a estos cuestionamientos a su forma y a su modo. Vamos a ver lo que dijo el presidente español. El último mes, pues evidentemente ustedes incluso han ido más lejos y han rebasado las pocas líneas rojas que les quedaban por cruzar. Porque lo que hemos visto, lo que hemos vivido durante la gestión de esta emergencia, ha sido como un grupo político ha intentado legitimar como el suyo, apoyar o incluso financiar un ataque sin cuartel contra el Estado y todas las instituciones que lo sustentan. Ustedes han hecho suya la bandera libertaria y antisistema, que son, bueno, pues en fin, algo que ya estamos viendo en otros socios internacionales con los cuales usted se hace fotos. Y con ella, en las manos, con esos hilos de plata, ¿no?, que han surgido con sus socios internacionales, pues han tratado de asaltar la credibilidad de la EMET, de otras organizaciones científicas de nuestro país, incluso de ONGs, de Cruz Roja,
que tanto hacen para ayudar a las personas más afectadas por la DANA y también de las instituciones del Estado, haciendo además gala de una irresponsabilidad sin precedentes. Fíjese, señora Abascal, ustedes han hecho exactamente lo mismo que sus socios de la internacional ultraderechista: aprovechar una catástrofe, un drama, una emergencia para criticar al Estado y tratar de deslegitimarlo. Mediante, por cierto, un discurso absolutamente feroz, usando campañas de desinformación orquestadas, como se han hecho referencia aquí por parte de otros muchos intervinientes, no solamente por parte del Gobierno de España, amparándose en granjas de bots en las redes sociales y una camada de tuiteros antisistema de ultraderecha, ¿no? Justo en el momento en el que la sociedad más necesitaba al Estado, ustedes han intentado destruirlo. Bueno, ahí está. De alguna manera coincide Pedro Sánchez con Maduro en que la derecha utiliza las redes sociales y los mecanismos actuales Fascismo cibernético. para ir en contra de ellos, los de la izquierda. Pero es un argumento un poco vacío para un presidente que trata de alguna manera de recobrar el respeto de parte de la población que se le ha ido por muchas razones. Yo decía, si hubiese sido en una isla de las nuestras, aquí en República Dominicana o algo cercano, lo que ocurrió con su esposa Begoña pasa desapercibido. Ya eso no le dan. Pero estamos hablando de Europa, estamos hablando de España, entonces el debate toma otro sendero que no es el que tomaría en estos países, en estas islas bananeras, como le llaman algunos. Bueno, es diferente. Tú sabes que de igual manera la misma presencia de actitudes como tal, como lo manifiestan ahí, el caso mismo que tiene ahora mismo la parte de Venezuela, que tuvo la presencia por la vicepresidenta, ¿verdad? Todo esto lleva a desenlazar muchas cosas que quizás... Delcy Rodríguez, que no se notaban de inicio, pero ahora, en lo que van escudriñando y viendo todo lo que está sucediendo, bueno, se van destapando. Hay muchas cosas, Tomás, todavía falta. Sí, hay mucho por ver con relación a esto. Así como tú señalas, los temas se van mezclando uno con otro. Lo que tiene que ver con la situación de Venezuela y el vínculo de Pedro Sánchez, Zapatero y compañías por acciones, le sigue picando de cerca al presidente de España. Vamos ahora entonces a ver. Tú sabes que Donald Trump está manejando muchas cosas ya desde afuera, pero va diciendo: esto es lo que yo quiero que se haga. En las últimas horas, por ejemplo, hay 20 personas que han sido sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por tener relación precisamente con el gobierno de Venezuela. Dentro de esas está una hija de Diosdado Cabello, que está en la lista. ¿Y está en Estados Unidos ya? Aparentemente, o tiene alguna entrada y salida a Estados Unidos. El asunto es que el cerco alrededor de Maduro se sigue cerrando cada día más internacionalmente. Yo ayer, cuando poníamos lo de María Corina, lo decíamos, la coyuntura no es la misma de cuando Guaidó. En el caso de Guaidó todavía le quedaba algo a nivel internacional, pero a raíz de este triunfo burdo que él mismo se adjudicó, ha quedado prácticamente sin ningún vínculo a nivel internacional. Nadie se la ha querido jugar por Maduro. Nadie. En esta coyuntura. Y entonces... Los que se la juegan se ven tan comprometidos que saben que las pasarán mal también. Sí, se van a perjudicar y entonces lo que hacen es que se echan a un lado. Pero antes de que nos vayamos de lleno con Venezuela, Donald Trump, como decía, ha estado manejando algunas cosas y dentro de ellas, él habló hace unos días y decía que si México sigue permitiendo la entrada de personas indocumentadas, habría consecuencias, aranceles y cosas por el estilo. Pues la presidenta de México, la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, ha leído una comunicación que ha enviado al presidente electo de los Estados Unidos. Y vamos a ver qué fue lo que ella dice, lo que ella le comunicó a Donald Trump a raíz de sus planteamientos del incremento de los aranceles y de algunas restricciones para los productos mexicanos entrar a Estados Unidos.
Ella ha sido muy clara con relación a esto. Yo lo envié, está ahí. Y ella de alguna manera le ha enrostrado a Donald Trump que así como él puede hacerlo allá, ella lo puede hacer del otro lado. No es un pleito que salga por más que ella quiera. No, no hay forma. Ella no puede ni pensar en eso y va a tener que buscar y ella una solución. apenas llegando no puede tampoco hacerse ese frente. No solo eso, ya él tiene una experiencia de Estado. Él sabe muy bien a lo que va, independientemente de lo que ella quiera plantear. Ella ha dicho cosas interesantes. Por eso quiero que veamos el audiovisual. Como por ejemplo, el consumo se da allá. Ahora los muertos salen de México, la mayoría, porque donde están las bandas en México. Vamos a ver. De armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos. Ciertamente, ambos países se necesitan, tienen una frontera en común y tienen muchas cosas en común que compartir ahí, pero creo que la visión del gobierno mexicano tiene que comenzar a cambiar. Lo de abrazo por balazo, eso no funciona. No en una sociedad ya tan deteriorada como la mexicana. Si usted me dice que es un asunto que está empezando, yo le digo, bueno, podemos comenzar. Pero ya los cárteles... Ya se han dado demasiados abrazos y aún así seguimos viendo caer. Se proyecta que su primer año tendrá 31 muertes por violencia. Y no cualquier tipo de muerte. Decapitado. Decapitado, colgado en un puente. Son cosas que salen de lo humano, sádicas totalmente, fuera de lo racional. Entonces, Estados Unidos ha estado peleando con eso. No hay que dejar de lado que como mira que ella Trump señala, Estados Unidos tiene un problema de consumo que tiene que resolverlo. Tiene que resolverlo. Pero Donald Trump fue fuerte no solamente con ellos, porque también el caso de Canadá hizo una mención y esta se pronunció. Sí, no somos la frontera de México, le respondió. Así es. O sea, que él está dispuesto a trabajar en base a esta frontera. Sabemos que en el caso de Donald Trump no es igual a otros presidentes en cuanto a lo que pudiese demandar o verse involucrado o en la parte donde dirían que le pudiese afectar a él directamente, como los casos de las armas, los casos de la misma droga, los casos de otro tipo de negocios que pudiesen hacerse de esta manera, donde se vean involucrado quizá parte de su gabinete, personas que tienen relaciones, compromisos como tal, pero en el caso mismo de la droga, es una situación que es muy, muy difícil. Estados Unidos es demasiado consumista, muy consumista, y es Centroamérica. El consumo mayor lo tiene Estados Unidos. Va para allá. Sudamérica es que distribuye. Entonces, y cuidado, escúchame, Tomás, que si en el caso mismo, hablábamos ayer de
de la red a la que pertenece del el tren de Aragua y el cartel de los que soles. son parte de lo que sabemos que están mandando. Operando y traficando claro. ahí. Realmente Estados Unidos tiene un problema mayúsculo por el asunto del consumo. Cuando tú analizas eso, tú dices, ¿cómo frenar el consumo? Porque es que hay una población que es farmacodependiente de esos, perdón, Esos carteles, eso. de esas drogas, como ella señala, que se producen en nuestros países, pero que van a esa urbe. Vamos ahora a ver por qué en Brasil los congresistas se reunieron y le dieron el respaldo al gobierno de Edmundo González, al gobierno que de alguna manera desarrollaría Edmundo González. Más de 20 legisladores estuvieron presentes dando su espaldarazo a Edmundo González. Repito lo que dije hace unos minutos. El contexto internacional para la dictadura de Maduro no es el mismo hoy que el del 2020 cuando Guaidó. Esta es otra realidad. Hay que reconocer a María Corina Machado cómo ha ido desarrollando su plan, sus estrategias y le han ido dando resultados. Vamos a ver lo que pasó en Brasil. A Maria Corina pediu que nós recebêssemos aqui o Gustavo. Eu vou passar a palavra para ele poder falar o que ele veio fazer aqui, né? E o Parlamento Brasileiro recebe o senhor Gustavo com essas informações e para que a gente possa falar dessa grave situação na Venezuela, que é um país vizinho, que tem aqui no Brasil milhares de venezuelanos que estão aqui cada vez mais e que deve acontecer isso de maneira mais intensa se esse governo assumir o poder. Então é por isso, Gustavo, que eu lhe passo a palavra, para que você possa falar com a imprensa brasileira e colocar aqui os pontos da senhora Maria Corina. Muito obrigado, senhora senadora, por as suas palavras e o apoio amplo de todos os senadores do Brasil que estão aqui hoje em dia para ouvir o que tem que dizer o povo venezuelano. Eu sou só uma das pessoas, das mais de 600 mil pessoas que o passado 28 de julho fizemos um trabalho cidadão sem precedentes para poder apurar cada das atas de votação. Essas atas na Venezuela é o que vocês chamam aqui no Brasil o boletim da urna. O boletim da urna na Venezuela, a lei diz que as testemunhas que tem cada candidato possam pegar nelas e ter o resguardo dessa informação. Assim foi como na noite do 28 de julho e na segunda-feira, 29, nós processamos cada desses documentos e montamos na uma página web, num site web. Nesse site web, todo mundo ha podido ver a imagem certa em digital dessas atas. E o dia de hoje, obrigado, nós temos algumas mostras desses documentos que são originais da autoridade eleitoral da Venezuela aqui no Brasil. O documento que é oficial, que é original e que o CNE, como vocês possam ver, dá em papel oficial do CNE a cada uma das testemunhas, foram processadas e colgadas num site web, e temos muitas destas, que cada uma tem os elementos de segurança com os quais qualquer pessoa não possa ficar dúvida de que isso é original. Nós tivemos acesso a 85% destes documentos que são legais originais. Nesses documentos, o Edmundo González Urrutia tem os 67% dos votos e o Nicolás Maduro tem só 30% dos votos. Nós temos uma grave crise na Venezuela, na qual, com apoio de toda a comunidade internacional e na qual o Brasil ha tido um papel muito importante, em qual Venezuela conseguir uma solução pacífica, democrática, eleitoral, cidadã e das venezuelanos. Nós participamos no passado 28 de julho e a resposta do Nicolás Maduro ha sido, em primeiro lugar, a repressão e, em segundo, desconhecer a vontade popular da Venezuela. É por isso que o dia de hoje nós fizemos entrega à senadora deste relatorio técnico que tem toda a informação que nós temos sobre as atas, sobre os boletins da urna, para que qualquer pessoa que queira saber dele em português possa ter acesso. Este mesmo relatorio
já foi entregado no dia 15 de outubro na Organização dos Estados Americanos. E nós fazemos isto na América porque a Carta Interamericana Democrática diz que os Estados-membros que assinaram a Carta Democrática têm responsabilidade. O povo de viver em democracia e os governos de apoiar aos povos para que a democracia seja o nosso sistema de governo. A democracia é frágil e se nós não estamos a defender unidos na todo o continente, podemos ter um risco maior. Queremos agradecer aos senadores do Brasil, queremos agradecer ao povo do Brasil por todo o apoio, porque ainda, e porque desde o primeiro momento, o Brasil tem dito que não reconhece o resultado da Venezuela e está a exigir transparência no resultado da Venezuela. A transparência é que no seu artigo 5º da Constituição diz que a soberania reside no povo e o povo exerce a soberania com voto. Os votos estão aqui, temos muitas destas, estão todas seguras em um site web e quem queira saber o real resultado da Venezuela só tem que pesquisar e ver que foi o que o povo da Venezuela disse. Uma só coisa mais que queremos dizer é agradecer que o Brasil não tem reconhecido o resultado do 28 de julho ampliamente, transversalmente. Estamos muito obrigados por isso. E também queremos elevar a voz por a repressão que ha sido a única resposta que tivemos do Maduro. Prévio à eleição, tínhamos 300 presos políticos, hoje dia temos 2.000. Por ter assinado algumas datas como estas, temos testemunhas que morreram em prisão porque não tiveram acesso ao serviço de saúde. E como já fizemos em outros países, eu quero pedir a gente aqui presente que, em honor às pessoas que han morto por a repressão na Venezuela, tenhamos um minuto de silêncio no honor deles. Bueno, ahí vemos los senadores de Brasil, tremenda exposición por parte de esto a favor de Venezuela. Ya hemos visto que en el caso mismo de Lula no ha dicho nunca de una manera tajante en el sentido que sí como ganador, sino más bien que le había dicho que presente las actas y de acuerdo a las actas que pudiese haber presentado Maduro, hubiera sido considerado como ganador. Sin embargo, en el momento que se presentaron en Rusia, con la, ¿cómo se llama, Tomás? La reunión que hacen los países que no permitieron que esté presente. El G20. El G20. No permitieron que esté presente y eso fue por un desacuerdo en sentido de Lula. No se sintió cómodo en el aspecto de que Maduro no ha presentado las actas y quiere seguir en el poder. Y esto es muestra que los senadores mismos, como lo han manifestado, tienen incluso las pruebas en base a las mismas actas que en su momento María Corina había manifestado que habían subido o habían colgado en la página web, y esto ha sido garantía de esto, donde aún en el caso mismo de Maduro no han podido presentar ninguna de las actas a favor, porque saben que no tienen la posibilidad de demostrarla, ni siquiera aún así la evidencia como tal, porque estas tienen un sistema de seguridad que ojalá que esto pudiese llegar en otros países como los nuestros, para poder garantizar así la democracia, que es lo que dicen los senadores, que la democracia es la que determina, y en este caso Mundo González ganó con un 67%, diferencia de un 30% que obtuvo Maduro. Pero qué bueno, enhorabuena, eso es importante, que sigan surgiendo este tipo de información, de encuentro por parte de diferentes países, tanto Centroamérica, Sudamérica y del mundo, para que esto pueda de una manera u otra terminar y que vuelva entonces Venezuela a tener la tranquilidad que en su momento tuvo y que tenga un nuevo gobierno en paz. Vámonos a una pausa y retornamos de nuevo con su Congreso de la Tarde.